Vamos a continuar con el curso de teoría cuántica de campos y vamos a recordar o recapitular un poco qué hemos venido haciendo. Lo primero que hicimos en videos pasados fue resolver un problema de la mecánica cuántica de una sola partícula, un problema específico que es el problema del oscilador armónico. El oscilador armónico simple, allí pues vimos que teníamos el hamiltoniano escrito en términos de operadores de momento y de posición, y básicamente nos dimos cuenta que podíamos escribir ese mismo hamiltoniano en términos de unos operadores que llamábamos operadores escalera o operadores de creación y destrucción o de subida y de bajada. Luego de ello, vimos que también podíamos escribir sistemas de muchas partículas, como por ejemplo n osciladores armónicos desacoplados en términos de estos operadores, donde ahora para cada oscilador en ese sistema teníamos, por ejemplo, un par de esos operadores. Entonces, por ejemplo, teníamos los operadores para el oscilador 1, los operadores de creación y destrucción para el operador 2, etc. Luego vimos que un problema donde habían interacciones también lo podíamos describir en términos de estos operadores, que fue el problema de n osciladores armónicos acoplados. Lo que descubrimos es que podíamos reducir ese hamiltoniano a un hamiltoniano de n osciladores armónicos desacoplados, solo que ya los operadores de creación y destrucción no actuaban sobre cada oscilador en la red, sino que actuaban sobre toda la red al mismo tiempo. Y estos operadores creaban excitaciones en la red que llamábamos fonones, que eran cuasi partículas, puesto que tenían la misma estructura que la de una partícula cuántica, solo que no hacían referencia a una partícula específica de la red, sino a vibraciones o excitaciones en toda la red. Luego lo que vimos fue que podíamos tratar el problema de esos n osciladores acoplados en el límite cuando la cadena básicamente tenía infinitos osciladores donde la distancia entre ellos tendía a cero, y encontrábamos que los operadores de posición y de momento se podían reemplazar ahora por unos operadores que llamábamos operadores de campo definidos en todas las posiciones, y un operador de momento, el operador o el campo canónico el campo del momento canónico del campo que definíamos previamente. Entonces, ese fue nuestro primer contacto con ese concepto de campo, de operador de campo, y veíamos que esos operadores de campo pues se podían escribir en términos de operadores de creación y destrucción. La pregunta, o tal vez alguien puede quedar con la duda de si esto solo aplica para osciladores armónicos o osciladores acoplados, desacoplados, etc. Como que estos ejemplos que hemos estado tratando pueden llevar a la idea de que solo funciona si el sistema es un sistema tipo oscilador armónico o tipo oscilador. Lo que vamos a ver hoy es que no, es que aplica en un sentido más general a cualquier sistema cuántico, y entonces esto es lo que vamos a llamar la representación de número de ocupación. ¿Y cómo vamos a ver esto? Bueno, lo primero es consideremos por un segundo una partícula en una caja unidimensional. Entonces nosotros sabemos que la partícula en esa caja va a tener un determinado momento, es decir, va a estar en un estado que podemos llamar el estado de momento P1. Por tanto, si nosotros aplicamos el operador de momento sobre ese estado de la partícula, pues lo que vamos a encontrar es que nos va a arrojar el autovalor P1 por el estado de la partícula. Esto pues no tiene mayor ciencia, es la mecánica cuántica de una partícula que conocemos, pero la pregunta sería: ¿qué pasa si nosotros en esa caja, en vez de tener una sola partícula, tenemos ahora dos partículas
no interactuantes e indistinguibles. Es decir, yo no puedo etiquetar esta como 1 o esta como 2. Eso es algo que vamos a profundizar ahora más adelante. Basta con pensar en que las dos partículas son idénticas. Por ejemplo, dos electrones. Yo no puedo distinguir un electrón de otro. Lo que podemos decir es que la partícula, una partícula puede estar en el estado de momento P1 y la otra partícula puede estar en el estado de momento P2. Entonces, en ese caso, si aplicamos el operador momento sobre ese estado, que ahora es el estado de dos partículas P1, P2, recordando la notación que habíamos introducido antes, pues, ¿qué esperamos que nos arroje como autovalor? Pues, dado que en el sistema no hay interacciones y el sistema simplemente está compuesto por dos partículas independientes entre sí, digamos que la primera partícula no ve la segunda y la segunda partícula no ve la primera, ellas no se ven entre sí, por tanto, pues lo que esperamos es que el resultado de aplicar el operador momento sobre este estado nos arroje la suma de los momentos de ambas partículas por el estado P1, P2. Entonces, en esta situación, si tenemos el hamiltoniano actuando sobre ese estado P1, P2, pues dado que el hamiltoniano es simplemente la suma de dos hamiltonianos de una sola partícula, P1 al cuadrado sobre 2m más P2 al cuadrado sobre 2m, pues entonces el resultado de aplicar el hamiltoniano sobre ese estado va a ser la energía de la partícula en el estado de momento P1 más la energía de la partícula en el estado de momento P2 por el estado P1, P2. Notemos que si vamos introduciendo cada vez más partículas, por ejemplo, acá agregamos otra partícula que puede estar en el estado P3, otra partícula que también puede tener el mismo momento P1 que otra partícula, otra partícula también puede tener el estado P3, etc. Entonces, al final, lo que vamos a encontrar es que la energía total, pues va a ser la suma sobre m de el número de partículas con momentum P sub m por la energía de ese estado P sub m. Por ejemplo, si tenemos dos partículas en el estado de momentum P3, entonces tendríamos la energía de dos veces la energía del estado de momento P3, etc. Entonces, esa sería la estructura. Básicamente, ¿cuántas partículas hay en un estado por la energía de ese estado? Noten la similitud tan grande con la energía que encontrábamos para el oscilador armónico. Si recuerdan, el hamiltoniano del oscilador armónico nos daba la sumatoria sobre K de H barra omega a un segundo a daga K a K más un medio, donde este término era la energía de vacío que vamos a ignorar por el momento, básicamente dado que nosotros solo podemos medir diferencias de energía, ese valor de la energía de vacío la podemos definir como el cero y empezar a contar la energía o las diferencias de energía solo a partir de allí. Entonces el hamiltoniano nos quedaría escrito de esta manera si por un momento ignoramos la energía del vacío. Notemos que cuando ese hamiltoniano aplica sobre un estado de n osciladores armónicos desacoplados, entonces lo que vamos a obtener es que la energía es de la forma sumatoria sobre K de, aquí me faltó la K, de H barra omega K por NK, el autovalor de ese producto de operadores a daga A. Pero NK es el número de, pues el número de osciladores en el estado K. Y H barra omega K es la energía de ese estado.
Entonces esto es básicamente suma sobre K de la energía del estado késimo por el número de partículas en el estado késimo. Noten que la analogía es completamente directa. Número de partículas en un estado por la energía de ese estado. Entonces, ya que podemos notar que existe como esa similitud, viene la pregunta de, ¿podría generalizarse este concepto de operadores de creación y de destrucción no solo para el oscilador armónico, sino para partículas en cualquier estado cuántico, ya sea estado de momento, etcétera? Es decir, que esos operadores sean más universales y más generales que solo para el oscilador armónico. Y nos vamos a dar cuenta que la respuesta es que sí, vamos a poder definir tales operadores, pero para ello primero necesitamos introducir unos conceptos previos. Lo primero que vamos a hacer es introducir un cambio de notación. Esto es simplemente un cambio de notación sencillito que lo que va a hacer es que nos va a permitir escribir estados de muchas partículas. Por ejemplo, para describir el estado que teníamos acá, donde hay muchas partículas, pues podríamos normalmente escribirlo como veníamos escribiendo los estados para los problemas de los osciladores armónicos que estuvimos resolviendo. Podríamos escribir que tenemos una partícula en el estado de momentum P1, una partícula en el estado de momentum P2, otra partícula en el estado de momentum P1, otra en el estado de momentum P1, otra en el estado de momentum P3, otra en el estado de momentum P2 y así sucesivamente, dependiendo de cuántas partículas tengamos, etc. Entonces, esta es una manera de escribir ese estado de muchas partículas. Recordemos que entonces ya no estamos hablando de osciladores armónicos en un determinado estado, sino de partículas cualquiera en un estado cuántico cualquiera. Ahorita estoy haciendo referencia a estados de momento porque es más simple. Entonces, en ese caso, entonces lo que este estado describiría o representaría sería un conjunto de partículas indistinguibles que están en esos determinados estados. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esa notación, que noten que es muy redundante porque tenemos varias veces P1, tenemos varias veces P2, etc. Entonces, para evitar esa redundancia, lo que vamos a hacer es escribirlas en esta nueva notación, que es la notación de número, que lo que hace es contar cuántas partículas hay en un determinado estado. Noten que aquí, como he mencionado en otros videos, esto hace referencia a la partícula 1, a la partícula 2, a la partícula 3, a la partícula 4, a la partícula 5, etc. Pero como venimos hablando, son partículas indistinguibles. En mecánica cuántica las partículas son indistinguibles, así que no tiene sentido que yo etiquete a las partículas como lo hacemos en este caso de acá. Lo mejor sería decir cuántas partículas hay en un determinado estado. De tal manera que, por ejemplo, en la notación antigua decíamos, la primera partícula tiene el estado de momentum P1, que digamos que el estado de momentum P1 sea igual a 1. La segunda partícula está en el estado de momentum P2, que digamos que es igual a 2. La partícula 3 está en el estado de momentum P1, que decimos que es igual a 1. La 4 también está en 1. La partícula 5 está en el estado de momentum P3, que digamos que es igual a 3. La otra en 2, etc. Este mismo estado cuántico lo podemos escribir como que tenemos 3 partículas en el estado de momentum P1, 2 partículas en el estado de momentum P2, una partícula en el estado de momentum P3, etc. Entonces ya cada casilla no hace referencia a la partícula, sino al estado. Entonces este es el estado I igual a 1, este es el estado I igual a 2, este es el estado I igual a 3. Y noten que esta notación, además de ser más compacta, menos redundante, también es muchísimo más concordante con la mecánica cuántica, ya que no hace referencia a una partícula en particular, valga la redundancia, sino que nos dice cuántas partículas hay en un determinado estado. Entonces, para dejar eso claro, lo que antes aplicaba para osciladores armónicos, ahora lo estamos aplicando a un formalismo para partículas
en estados cuánticos, en este caso en estados de momento. Y lo que antes representaba el késimo oscilador, ahora representa el késimo modo de momento P sub k. Y como vimos, la energía de n osciladores libres era sumatoria sobre k, desde k igual a 1 hasta n, de n sub k, h barra omega k. En este caso, la energía pues es simplemente la suma desde k igual a 1 hasta n, para un sistema de n partículas, de n de p sub k, es decir, cuántas partículas tengo en el momentum p sub k, por la energía de ese estado p sub k. Perfecto, entonces ahí tenemos nuestra analogía completa. Siguiendo más con la analogía, entonces podemos crear cualquier estado, N1, N2, etcétera, como habíamos visto antes, como la productoria sobre K de 1 sobre NK factorial por la aplicación del operador de creación A sub K, NK veces, sobre el estado de cero partículas. Entonces, esa es la fórmula que habíamos visto antes en el contexto de osciladores armónicos, pero en este caso lo que estamos haciendo es generalizándolo a el caso de crear partículas en un determinado estado de momento K. Entonces, de esta manera podemos construir cualquier estado de muchas partículas, ya no osciladores, sino partículas en general. Pero claro, esto va a ser posible hacerlo, o esta analogía tiene sentido si es que de verdad existen o de verdad se puede construir esos operadores AK y AKDAGA que permitan pues hacer todos estos procesos. La pregunta es, ¿esto en serio se puede hacer? ¿Se pueden definir estos operadores ya no para osciladores, sino para partículas en general? O sea, para partículas en un determinado estado de momento K, como estamos viendo acá. Pues la cuestión es que si asumimos que ellos existen, que podemos definir esos operadores, pues lo que deben respetar esos operadores es lo que conocemos de la mecánica cuántica normal, y lo vamos a llamar las leyes de las partículas indistinguibles. Es decir, debe respetar la indistinguibilidad de las partículas. Es decir, si podemos tener operadores que respeten esas leyes, entonces podemos definir esos operadores y seguir trabajando con ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la indistinguibilidad de las partículas? En mecánica cuántica, vamos a tener el ejemplo de que tenemos solo dos partículas. Cuando tenemos dos partículas, llamémoslas 1 y 2, digamos que 1 está en la posición x1 y 2 está en la posición x2. En mecánica cuántica se dice que las partículas son fundamentalmente indistinguibles. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos distinguir la situación que acabo de pintar de esta situación que voy a pintar acá. Donde acá tenemos la posición x1, aquí la posición x2, pero acá está la partícula 2 y acá está la partícula 1. En mecánica clásica, claro que podemos hacerlo, aunque dos partículas, digamos, dos bolas de billar, sean ambas blancas, tengan la misma masa, etcétera, siempre podemos etiquetar uno como la bola de billar A y la otra como la bola de billar B, o como la bola de billar 1 y la bola de billar 2. Pero en mecánica cuántica, esto no es así. En mecánica cuántica, estas dos situaciones no se pueden distinguir. Cada electrón es idéntico a todos los electrones del universo. Los electrones que vienen del Sol son idénticos a los electrones que producimos acá en la Tierra, o los que vienen de la explosión de estrellas, etc. Entonces, como no podemos distinguir ningún electrón por ningún proceso físico, tenemos que asumir que estas dos situaciones
son idénticas, o sea, las partículas son indistinguibles. Notemos que este primer estado se describe por la función de onda phi o psi de x1, x2. Y este se describe por la función de onda de x2, x1. Entonces, la única diferencia que hay entre estas dos funciones de onda es una permutación de las partículas, intercambiar dos partículas entre sí, intercambiarlas de estado. Como dijimos, las partículas son indistinguibles y físicamente no debería haber diferencia, es decir, que todos los resultados físicos, todos los observables, deben quedarse igual. Eso quiere decir, dado que en mecánica cuántica lo que nos da los observables físicos o lo que importa es el cuadrado de la función de onda, eso quiere decir que el cuadrado de la función de onda del caso de la izquierda debe ser igual al cuadrado de la función de onda del caso de la derecha. Debe cumplirse esto. Las funciones de onda no tienen que ser exactamente iguales, lo que tiene que ser igual es el cuadrado de ellas. ¿Esto qué implica? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, esto implica que, dado que está elevado al cuadrado, podemos tener un caso en el que ambas son iguales, es decir, que la función de onda de x1, x2 es exactamente igual a la función de onda de x2, x1. Es decir, que luego de hacer una permutación de partículas, la función de onda no cambia. Es decir, es simétrica ante la permutación de dos partículas. O podemos tener que la función de onda de x1, x2 sea igual a menos la función de onda de x2 menos x2, x1. ¿Por qué esto es así? Porque noten que si elevamos las dos expresiones que acabo de escribir al cuadrado, vamos a recuperar la ecuación que está escrita más arriba. En el primer caso, pues se recupera directamente. En el segundo, pues menos por menos da más y por tanto recuperamos el escenario de arriba. Entonces, en ese caso, estas funciones de onda que son simétricas ante la permutación de dos partículas son las funciones de ondas para lo que llamamos bosones. Y estas funciones de ondas que son antisimétricas, es decir, se multiplica por menos ante la permutación de dos partículas, se conoce como fermiones. Entonces, la primera conclusión que sacamos de la indistinguibilidad de las partículas es que las partículas pueden ser o bosones o fermiones. Eso es la primera conclusión. Y por tanto, esto ya nos pone una primera restricción a los operadores de creación y destrucción que estamos tratando de construir o de definir. Vamos a tener que definir unos operadores de creación y destrucción para fermiones y otros operadores de creación y destrucción para bosones, ya que siguen, digámoslo así, reglas distintas. Por ejemplo, notemos qué pasa para fermiones. Notemos lo siguiente, ¿qué pasa si en el caso de fermiones yo hago que las partículas estén en el mismo punto del espacio? Es decir, ¿qué pasa si hago x1 igual a x2? Entonces nos quedaría que la función de onda de x1, aquí iría x2, pero como x1 es igual a x2, nos quedaría x1, x1 es igual a menos la función de onda de x1, x1. Pero estas dos funciones son iguales punto a punto, es decir, es un número que es igual al negativo de sí mismo y solo hay un número que cumple eso y ese número es el 0. Por tanto, la función de onda de x1, x1, es decir, tener dos partículas en la misma posición o más general, tener dos partículas en el mismo estado cuántico, es igual a 0. Y esto es lo que se conoce como el principio de exclusión de Pauli. Principio de exclusión de Pauli. Entonces notemos que aquí ya tenemos una diferencia fundamental con el caso bosónico. Para el caso bosónico esto no es así. Podemos tener más de un bosón por estado cuántico. Y aquí en el caso de fermiones no. Podemos tener máximo un fermión por estado cuántico. Eso hace que, digamos,
eh, la distribución o la forma en que llenamos niveles sea muy distinta para fermiones que para bosones. Por ejemplo, en fermiones yo puedo tener la cantidad, una cantidad arbitraria de fermiones por cada estado. Perdón, de bosones. Acá estoy pintando el caso de bosones. En bosones yo puedo tener la cantidad que yo quiera de bosones por cada estado. Pero por el principio de exclusión de Pauli en fermiones yo solo puedo tener a lo sumo un fermión por cada estado. Entonces noten que el llenado es muy distinto. Y eso también va a impactar en la forma en que describimos los operadores de creación y destrucción que estamos tratando de definir. Primero, notamos que en fermiones, como no hay esa condición del principio de exclusión de Pauli, yo puedo aplicar un operador de creación las veces que yo quiera sobre un determinado estado y no va a haber problema. Pero en el caso de fermiones, si yo intento aplicar dos veces un operador de creación, voy a tener dos fermiones en el mismo estado y eso me debe dar igual a cero. O sea que las reglas que van a seguir estos operadores son muy distintas. Centrémonos en el caso más sencillo primero, el caso de bosones. El caso de bosones, pues es el caso que ya hemos estado trabajando para osciladores armónicos, porque como veíamos, ahí podíamos tener 5, 10, 15, 20 osciladores en un mismo estado. Eso no tenía ningún tipo de problema. Entonces, en ese escenario, los bosones van a seguir exactamente las mismas reglas. Los operadores de creación y destrucción bosónicos van a seguir las mismas reglas que teníamos para el caso de osciladores armónicos. Y esas son las reglas de conmutación en el que teníamos que la regla de conmutación del operador AI a J, DAGA, es igual a la delta de IJ. Es decir, los operadores conmutan. Y también teníamos que el operador de aniquilación I a J, los operadores de aniquilación, su conmutador es igual a 0. Conjugando esa ecuación, entonces nos queda que esto es igual a 0. Y perdón, voy a ser más claro con esta ecuación. Esta ecuación nos dice que los operadores conmutan, el operador de aniquilación y de creación conmutan siempre y cuando estén hablando de estados distintos. Cuando son el mismo estado, pues entonces el conmutador es igual a 1. Eso es lo que nos dice esa delta de Kronecker. Listo, los bosones no van a seguir nada distinto como habíamos visto, entonces podemos definir, por ejemplo, un estado cualquiera, un estado N1, N2, etcétera, aplicando una cantidad de veces el operador de creación, etcétera, como habíamos visto en la ecuación que teníamos por acá arriba. Entonces, esto aplica de la misma manera y NK pues puede tener cualquier valor, NK puede haber 0 partículas en ese estado, una partícula, 2, 3, etcétera, el número arbitrario de partículas. Pero, ¿qué va a pasar ahora para fermiones? Entonces, bosones, listo, notamos que check, podemos escribir esos operadores de creación y destrucción y van a seguir exactamente las mismas reglas de conmutación que trabajamos en el caso del oscilador armónico. ¿Qué va a pasar ahora para fermiones? Bueno, entonces, para fermiones. Para fermiones, supongamos que queremos el estado en que tenemos un fermión en el estado I. ¿Eso qué quiere decir? Que aplicamos el operador de creación sobre el vacío y nos da el operador de creación del estado I sobre el vacío y nos da esa partícula en el estado iésimo. Entonces, esto representa un fermión en el estado I. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un fermión en el estado I y un fermión en el estado J? Eso es básicamente el operador de creación del estado I, el operador de creación del estado J, actuando sobre el vacío. Notemos que estoy aplicando esos operadores. La idea es que queremos ver si esos operadores que
¿Qué reglas deben seguir para poder saber si los podemos usar, los podemos definir? Y eso es lo que estamos viendo. Lo que nosotros sabemos es que si yo intercambio los dos fermiones, entonces la función de onda debe ser antisimétrica, o sea que la función de onda IJ debe ser igual a menos JI. Sí, como habíamos visto antes. Lo que pasa es que antes lo había escrito en el espacio de posiciones, ahorita lo estoy haciendo pues en el espacio abstracto, el espacio de Hilbert, pero aplica exactamente igual. Entonces, esto lo único que está aplicando es lo que veíamos que la regla que los fermiones deben seguir, y es que el estado IJ debe ser igual a menos el estado JI, es decir, antisimétrico ante el intercambio o permutación de dos fermiones. Y este estado en el lenguaje de operadores de creación y destrucción, pues es el estado AJ daga. Acá el menos que está acá, se mantiene acá, menos AJ daga, menos AI daga por el estado 0. Entonces ahora, tomando estas dos igualdades y pasándolas a un solo lado, al lado izquierdo, entonces nos queda que AI daga, AJ daga, más, esto pasa positivo al otro lado, AJ daga, AI daga, por el 0 debe ser igual a 0. Por tanto, esto de acá adentro debe ser igual a 0. Es decir, AI daga, J daga, debe ser igual a menos AJ daga, AI daga. Entonces noten que acá encontramos la primera diferencia con el caso bosónico. Aquí los operadores no conmutan, anticonmutan. Es decir, el operador A por el operador B es igual a menos el operador B por el operador A. Entonces, la primera diferencia es que los operadores de creación y destrucción para fermiones tienen que anticonmutar o anticonmutan. Ya que nos dimos cuenta que los operadores para fermiones son distintos que los operadores para bosones porque siguen reglas de conmutación distintas, vamos a ponerles otro nombre para no confundirlos. En lugar de utilizar la letra A que hemos estado utilizando todo este tiempo, como para los fermiones las reglas son distintas, vamos a ponerles otro nombre. Van a ser los operadores C y DAGA, ¿sí? Simplemente la idea es la misma, pero cambiamos la notación para entender que las reglas de conmutación que van a seguir son distintas. ¿Eso qué quiere decir? Noten que al anticonmutar podemos definir, si antes definíamos el conmutador, podemos definir el anticonmutador CI daga, CJ daga, y el anticonmutador pues es igual a CI daga, CJ daga, más CJ daga, C y daga. Noten que en la definición para el conmutador hay un menos acá. En el anticonmutador hay un más. Y notamos que esto debe ser igual a 0. Entonces, básicamente, esa es la regla que deben seguir. Aplicándole el complejo conjugado a esa ecuación, pues también se debe cumplir que C y CJ deben ser igual a 0. Y comparando con lo que teníamos para el caso de bosones, noten que para el caso de operadores de creación esto es igual a 0. Lo mismo que acá, con la diferencia de que en un caso es para conmutadores y en el otro para anticonmutadores. Ahora, en este caso tenemos los operadores de aniquilación, su conmutador debe ser igual a 0. Lo mismo que acá. En el caso de bosones es el conmutador, en el caso de fermiones es el anticonmutador. Entonces definimos, notando la analogía y el paralelismo, definimos el conmutador entre C y CJ daga va a ser igual a la delta de Kronecker de IJ, el anticonmutador. Entonces, noten que las reglas son
una copia de las reglas para bosones, simplemente cambiando un signo menos por un signo más. En lugar de conmutadores tenemos anticonmutadores, pero el álgebra es idéntica salvo por ese signo. Es notorio y muy interesante que las complicaciones de la indistinguibilidad y la simetría de las funciones de onda se pueden empaquetar en unas reglas tan simples, simplemente unas reglas de conmutación y de anticonmutación. Solo cambiando un signo podemos tener la diferencia entre describir bosones o describir fermiones. Entonces notemos que sí podemos definir estos nuevos operadores. Ahora, de ahora en adelante, ya solo vamos a hacer referencia a, cuando hablemos de operadores de creación y destrucción, van a ser precisamente eso. Antes, cuando hablamos en el caso del oscilador armónico, esos operadores nos permitían subir o bajar niveles en el oscilador armónico. Ahora estamos interpretando esos operadores no como de subida y de bajada de niveles, sino como de creación y destrucción de partículas. No es que físicamente estemos creando o destruyendo nada, sino que es un formalismo que nos permite describir o representar los estados en términos del número de partículas que tenemos en un determinado estado, y esos operadores lo que nos permite es pasar de un estado a otro con un número distinto de partículas, creando y destruyendo partículas de un estado a otro. Pero, de nuevo, es formalidad y es una forma de hablar, no significa que literalmente estemos destruyendo o creando nada. Por último, ya para terminar, como hemos podido construir satisfactoriamente este tema de los operadores de creación y destrucción para partículas, haciendo nuestra diferenciación entre bosones y fermiones, como habíamos visto en el caso de el límite continuo que hacíamos cuando teníamos N osciladores armónicos acoplados, habíamos podido construir unos operadores de campo que se escribían en términos de esos operadores de creación y destrucción. Esos operadores de campo, como vimos, aparecen o emergen cuando tenemos infinitos grados de libertad. Aquí van a existir de manera idéntica, matemáticamente idéntica, operadores de campo definidos en todo el espacio. En este caso, tengamos en cuenta que es el espacio tridimensional, pero esos campos también pueden cambiar en el tiempo, o sea, en el espacio-tiempo. En cada punto del espacio-tiempo está definido ese operador de campo, y ese operador de campo está definido en términos de operadores de creación y de destrucción de partículas. Entonces, ese operador de campo es nuestro tan anhelado objeto que nos permite describir un número variable de partículas, o que nos permite ir de un sistema o crear y destruir partículas en un determinado punto del espacio. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces la analogía es idéntica. Se debe tener en cuenta que aunque construimos esos operadores de campo en un ejemplo muy específico, que era el ejemplo de osciladores armónicos acoplados, el operador de campo no hace ninguna referencia a osciladores. El operador de campo crea y destruye partículas en un determinado estado cuántico. En este caso, el operador de campo pues crea y destruye partículas en una determinada posición en el espacio-tiempo, pero no hace ninguna referencia a osciladores armónicos. Es simplemente un objeto que nos permite describir infinitos grados de libertad. Lo que vamos a ver, o más adelante, generalizando lo que hemos venido haciendo, es que las excitaciones en esos campos son lo que nosotros llamamos partículas. Entonces, en cierto sentido, es más fundamental el concepto de campo. El campo es el objeto fundamental, no físico, no es nada físico. El campo no es físico en el sentido de que podamos tocarlo o medirlo, sino que de alguna manera las partículas son básicamente excitaciones de esos campos cuánticos. Lo que nosotros medimos son las excitaciones de esos campos, y es lo que llamamos partículas, y por ende las partículas serían un concepto derivado de este concepto de campo. Para finalizar, nosotros al inicio de estos videos habíamos construido la integral de caminos de Feynman. Esa integral de caminos, como teníamos allá, los operadores de posición y de momento nos habían servido para construir la integral de caminos a través de desarrollos de la identidad.
de esos operadores. Y el hamiltoniano, que era un hamiltoniano que dependía de sus operadores de posición y de momento, pues nos permitía hacer ese desarrollo para llegar a la integral de caminos. En este caso que estamos hablando de un caso generalizado donde estamos hablando de sistemas de muchas partículas, habíamos pasado de describir los sistemas de operadores de posición y de momento en el límite continuo de infinitos grados de libertad a operadores de campo, donde esos operadores de campo están escritos en términos de operadores de creación y destrucción. Entonces, en ese escenario vamos a poder construir exactamente lo análogo a la integral de caminos, pero donde la variable aquí ya no va a ser la posición, sino el campo. Y por tanto, digamos, siguiendo exactamente la misma idea, podemos construir la integral de caminos donde ya no utilizaríamos los autoestados de posición y de momento, sino los autoestados de este operador de campo que se conocen como los estados coherentes. Pero el desarrollo es análogo, no lo vamos a hacer acá porque no viene el caso. Lo importante es que ya vimos que podemos hacerlo, que podemos construir estos operadores de creación y destrucción, por ende podemos construir estos campos que nada tienen que ver con osciladores armónicos, pero que esos campos van a dar más adelante cuando sigamos desarrollando el sustento a lo que llamamos partículas fundamentales. Y de ahora en adelante vamos a partir de esta idea, de esta integral de caminos, pero aplicada a campos, donde tenemos la acción que depende de los campos, por tanto vamos a tener una densidad lagrangiana que va a depender de los campos, y con ello vamos a empezar ahora sí directamente la mecánica cuántica de campos. Entonces, en el siguiente video, antes de meternos en esto, vamos a retomar un poco la integral de caminos para el caso de una partícula, como para recordar un poco y para introducir unos conceptos clave. Y luego ya vamos a asumir que podemos escribir esa integral de caminos en términos de campos y vamos a trabajar las teorías bueno, ciertas teorías, por ejemplo, una va a ser el modelo lambda phi a la 4, pero bueno, ya todo en términos de campos. Entonces, hasta la próxima.